¿Soy salvo por mis obras? ¿Sí o no? ¿Debo obrar en Dios? ¿Debo hacer cosas para Dios? ¿Sí o no? ¿Tengo yo responsabilidad de obrar? ¿Sí o no? ¿Cómo yo hago justicia? Si no somos salvos por justicia, ¿para qué hago justicia? ¿Para qué hago obras? Si mis obras no salvan, o sí salvan, sí, creo que salvan. Estas y muchas preguntas como estas se hacen muchas personas que a pesar del tiempo que tienen leyendo la Biblia, yendo a alguna iglesia, no tienen certeza del asunto. Vamos a hablar un poquitito de esto, ¿sí? Y le quiero pedir por favor que me ayude a compartir este contenido con muchos, que lo envíe a muchas personas, que le dé por favor like, le dé la campanita, ¿sí? Que lo comparta por favor. Así que hay muchas personas que es importante que escuchen este contenido. Lo primero que le quiero decir es que es bueno que leamos, por ejemplo, en el libro de Santiago capítulo 2, donde se nos hace saber claramente que es básico. ¿Es básico qué? Creerle a Dios. Creerle a Dios, porque la justicia viene de Dios. Nosotros sí tenemos que tener una justicia, pero también hay una justicia de parte de Dios para nosotros. El ser humano, el Hijo de Dios, tiene que tener las dos justicias. Y esto lo vamos a ver rapidito. Yo sé que la noche me está agarrando ya. Yo vengo ahora de mi trabajo y no tengo mucho tiempo para hablarlo, pero voy a tratar de ser rapidito. También en San Juan 1:12 nos dice que Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién? Dios. Esto es algo que ningún ser humano se puede dar el lujo de hacerlo. ¿Puede entender? Esto solamente lo hace Dios cuando el Espíritu Santo, que según Jesucristo, el Espíritu Santo es el único representante de Él aquí en la tierra, cuando el Espíritu Santo nos convence, nos hace saber, nos hace ver nuestras iniquidades, y nos acercamos a Dios creyéndole, entonces Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ok, entonces eso es lo primero, creerle a Dios. Creerle a Dios, eso es lo primero, ¿sí? Y en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, nos dice que la fe, hablando de la fe emuná, porque hay dos tipos de fe. Está la fe que en griego, fe, es la palabra pisti, que significa la confianza que usted o yo podemos tener en algo porque ya lo conocemos, porque ya nuestros sentidos físicos ya tienen experiencia. Por ejemplo, usted puede saber que usted puede correr 2 kilómetros corriendo sin cansarse, porque usted lo sabe, porque ya usted lo ha hecho y usted lo ha experimentado, tiene confianza. Eso es un tipo de fe. Pero esa no es la fe que Dios demanda del ser humano. La fe que Dios demanda del ser humano en hebreo, que es en el idioma en que tanto Cristo como todos sus discípulos hablaban, en el hebreo paleo hebreo. La fe no es pistis, sino emuná, que significa básicamente obedecer a Dios, sometido, completamente sometido, más allá de estar sujetos, estar sometidos y obedecerle a pesar de lo que sea, con confianza creyendo que Él es galardonador de cumplir con su palabra. Esa es la fe que Dios habla. En hebreo, la fe emuná. Entonces, dice que en el Evangelio, o sea, las buenas noticias, en este caso de parte de Dios, son reveladas al hombre por medio de la emuná, y para que esa emuná, para que esa fe, esa confianza y esa obediencia se siga desarrollando en nosotros, y de esa manera entonces nosotros podemos tener una vida de victoria en victoria. La fe no es algo sustentado en la nada, eso no es cierto. La fe no es algo sustentado en la nada. Hay una razón de por qué la fe crece, sí o no. Dios le da a la persona una gracia y un poder y un testimonio en su espíritu en la medida en que nosotros vamos desarrollando una fe emuná. La fe no es una presunción, no es una cosa loca, no es que usted diga yo tengo fe y tengo fe. No. La fe es el resultado de una vida de sometimiento y de obediencia a Dios. En lo que Dios dice, no inventando.
¿Sí? Oh Dios, ya me está agarrando la noche. Perdónenme, ya les dije, vengo del trabajo y a veces no tengo mucho el tiempo. Pero eso es lo que Dios está buscando. La justicia, nosotros tenemos que tener, ya les dije antes, dos justicias. Y esto suena un poquito raro, pero les voy a decir. ¿Por qué dos justicias? Porque primeramente está la justicia de Dios y luego la nuestra. Pero ¿cómo es eso si no es por obra? Perfecto. En Hebreos 2, del 8 al 10, aquí nos está hablando, primeramente dice que no es por obra que nosotros hayamos hecho, que somos salvos. No es por obra propia, no, sino que es por la gracia de Dios. Dios en su misericordia nos extiende su gracia, nos llama, nos invita, nos da el poder, nos declara hijos cuando le obedecemos. Y todo esto, todo viene de Dios. Dice que para que nadie se jacte en su presencia. No es por obra humana, no es por obra humana, no importa cuántas obras hagamos, y no importa cuánto precio paguemos, no importa cuánta penitencia nos imaginemos y nos inventemos, no, no, no. Porque la salvación fue algo que usted no lo va a comprar, fue algo que ya alguien lo compró. Nuestro Señor Jesucristo, que vino para reconquistar el reino y todo lo que se había perdido. Entonces, después de eso, ya después que somos salvos ya por Él, ya después que le hemos creído y hemos hecho con Él un trato de recibirle, creerle, de serle fiel, serle obediente, entonces dice que Él preparó obras de antemano desde antes de usted y yo nacer, para que nosotros anduviéramos en ellas. Ya me dio a entender, no son obras que usted y yo nos podamos inventar, porque usted no sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga, ¿sí o no? Me acuerda a mí el caso del rey David, que quería hacer un templo para Dios, y todo lucía muy bonito. Bueno, el profeta hasta le dijo, oh, sí, 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 lo que está en tu corazón, hazlo, que Dios está contigo. Le dijo el profeta, un hombre de Dios. Y cuando el profeta ya se iba por el patio, cuando Dios le dice, devuélvete y dímelo a David que yo a él no le he pedido templo. En otras palabras, la idea está buena, pero yo no quiero eso. Alguien, otra persona me va a edificar templo, pero no él, yo no he pedido eso. Así que, perdón, nosotros no podemos hacer nada para andar en justicia. La única cosa que podemos hacer es andar en las obras que Él, repito, que Él, no uno como humano, las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Sí me dio a entender? Así que eso es importantísimo que lo entendamos, ¿ok? Ahora, hay un problema. Muchas veces la gente haciendo justicia cometemos el error de pasarnos como, por ejemplo, a Israel. En el libro de Romanos, capítulo 9, verso 30, dice que Israel andaba buscando que la justicia por sus propias obras. ¿Y qué le pasó? Pues no la alcanzó. ¿Por qué razón? Cuando uno trata de alcanzar las cosas de Dios por su propia justicia, lógicamente que está consciente o inconscientemente está sepultando la obra de Cristo. Entonces usted y yo nos podríamos gloriar y decir, yo soy salvo por mis obras, porque yo soy así, porque yo hago esto o hago aquello. Y eso jamás va a ser posible. Jamás, porque la salvación nunca va a costar tan poquita cosa. Ya Cristo la pagó. ¿Sí? Así que dice que Israel no pudo alcanzar la justicia de Dios, porque ellos andaban alcanzándola conforme a su propia justicia, conforme a su propia cabeza, conforme a sus propios méritos. Sin embargo, dice ahí mismo, es bueno que usted lo lea, Romanos 9:30. Dice que los gentiles que no estaban interesados en justificarse delante de Dios, ni nada de eso, simplemente le creían a Dios y ellos sí fueron justificados, porque el que justifica al impío es Dios, es Jehová. Amén. Mediante el sacrificio que hizo Jesucristo. Y se acuerdan que Cristo dijo, nadie llega al Padre si no es a través de mí.
que dicho sea de paso, en Timoteo 2:5 nos dice, nos da a entender que Dios el Padre no reconoce ningún otro mediador entre Dios y los hombres, que solamente es Jesucristo, porque Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Y Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No necesito más intermediario, no necesito más invento, no necesito justicia propia, no necesito nada humano. Yo para esto he venido, para dar vida y vida en abundancia. Para eso vine y para eso vine a poner en mi vida. Así que es muy importante que entendamos entonces, estamos hablando de ¿qué? De dos tipos de justicia. La justicia que Cristo tuvo, que Él en su justicia pagó un precio por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que andar en las obras que Él preparó de antemano. ¿Ven a entender? David, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 66:18, decía, si yo hubiese abrazado la iniquidad, Dios no hubiera atendido mis oraciones. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Mantenerse en la postura, mantenerse uno. Yo tengo que mantenerme en la posición en la que Dios me colocó. Dios hizo justicia a mi favor. ¿Qué yo tengo que hacer? No tomar la gracia de Dios en vano. Yo no puedo justificarme yo mismo. Yo no puedo santificarme a mí mismo. Solamente el Espíritu Santo me puede separar, me puede consagrar, me puede dar convicción de mi iniquidad. Solamente soy limpio por la sangre de Jesucristo. O sea, es algo que es solamente dependiendo de Él. Ahora, lo mío es no menospreciar la gracia de Dios, aprovechar, agradecer, como está escrito en Romanos, sed agradecidos. Ve, pero no es cosa que provino de mí. Simplemente yo lo recibo, le agradezco, y obedezco lo que Él nos instruye, ¿sí? Esa es la posición del humano y esa es la justicia del humano. Obedecer, no inventar nada. Cualquiera que inventa algo, para Dios, eso es pura religión. Y Dios no está casado con religión ni con invento de nadie. Dios está comprometido a Él llevar a cabo su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? En el diccionario secular, la justicia es darle a cada cual lo que merece. Pero en Dios, en el hebreo, sedaká. Sedaká, eso es darle a cada cual lo que necesita. Por ejemplo, si Jesucristo viene y nos paga a nosotros conforme a nuestras maldades, nadie pudiera ser salvo. Él vino y en su justicia nos dio lo que necesitábamos. ¿Qué? La salvación. Porque Él sabía que el hombre sin Dios es un espíritu muerto y que el muerto no tiene forma de levantarse y está privado de llegarse a Dios. ¿Sí? Dice en Efesios que cuando Cristo vino a nosotros estábamos muertos en nuestras rebeliones y en nuestras iniquidades. Así que uno no puede hacer nada para ser salvo. Nada. Simplemente que la salvación viene de Él y lo nuestro es obedecerla, ¿sí? Y valorar entonces lo que Él nos dio, mantenernos en esa posición, repito, no tomar en vano su gracia. Pero una cosa es muy diferente de la otra. Una cosa es que la salvación viene de mí y otra cosa es que yo la agradezco y que me mantengo, como dicen Hebreos, dice que tenemos que mantenernos como cultivando, guardando siempre, cuidando nuestra salvación. O sea, cuidándonos de crecer, porque tenemos que ir como de gloria en gloria y cambiando siempre nuestra mentalidad, porque hay una meta en el Hijo de Dios. Al menos si Él sabe lo que está haciendo. Tenemos que crecer nuestra mentalidad, cambiarla a la de Cristo, ¿sí? Así que, perdónenme, hay un problema muy serio con esto, y es que también muchas personas
que se hacen llamar hijos de Dios, hijos de Cristo, o sea, cristianos, ¿no? Seguidores de Cristo, cristianos, no aman a su hermano y hacen y deshacen y bajo el nombre de Cristo hacen lo que sea. Si tienen que matar, matan. Si tienen que estafar, estafan. Aquí dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:10 que si usted y yo no amamos a nuestros hermanos, pues no somos nada. No lo somos, aunque tengamos el nombre. No importa a qué iglesia, a qué congregación, a qué movimiento yo pueda pertenecer. Si yo no amo a mi hermano, si yo soy suicida, si yo cometo injusticias sabiendo yo que estoy cometiendo daño contra él, contra su persona, contra su integridad, si yo estoy haciendo con él lo que no quisiera que hagan conmigo, porque esa es la mejor tabla, entonces yo no tengo a Dios dentro de mí, aunque tenga el nombre que tenga. ¿Sí? Todo esto yo lo estoy diciendo así con algunas citas para que podamos tener algo de referencia. Porque no se trata de una religión. No se trata de una religión. Así que vamos a tratar de agradarle a Dios en cada cosa. Dice en el Proverbio 2, perdónenme, en el Proverbio capítulo 2, verso 9, dice que la sabiduría, que la ciencia va a estar dentro de nosotros. ¿Pero qué es la sabiduría? Lo más sabio que pueda tener una persona. Cuando se habla de sabiduría, se está hablando de la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo y poder lidiar con las situaciones. Esa es la sabiduría. Y el conocimiento es tener conocimiento, tener información. Dice que la sabiduría, el principio de esa sabiduría, ¿qué es? Respetar a Dios, el temor a Jehová. Así que dice que cuando estas cosas, cuando el temor de Dios y cuando el conocimiento de Dios sean gratas a nuestro ser, cuando esto sucede, entonces es que vamos a entenderla. A ver si van a entender. Vamos a entender sabiduría y ciencia de Dios cuando éstas sean gratas a nuestra vida. ¿Sí? Cuando esto es grato a nuestra vida, el temor de Dios y el conocimiento de Dios, entonces yo puedo andar en la justicia que como hijo de Dios me toca vivir. ¿En qué consiste entonces mi parte de justicia? En yo retener la posición, la postura que Dios me ha dado. En yo agradecer la salvación que Dios me dio y en gratitud obedecerle siempre y caminar, no por cosas que yo invente, sino por las obras que Él preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, para que nosotros, sus salvos, para que nosotros, los que fuimos declarados como hijos de Dios, porque Él nos declaró hijos, Él, y solo Él puede hacer eso. Cuando yo camino en eso, es entonces que yo ando en la justicia y lo que yo hago para Dios tiene valor. Así que, ¿cuentan las obras? ¿Sí o no? Sí cuentan. Cuentan. Las obras que Él preparó de antemano, sí cuentan. ¿Son para ser salvo? No. Cristo pagó por nuestra salvación. Pero hay un galardón y una alegría de parte de Dios para con nosotros cuando nosotros caminamos en las obras que Él ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Así que vamos a tratar de entender esto clarito y de aprovechar al máximo la gracia de Dios, aprovechando su justicia y andando nosotros también en la justicia que cuenta para con Él. Por favor, comparta como le dije ahorita, quiero que muchas personas entiendan este contenido. Cortito, pero creo que es importante. Bendiciones.